A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta de San Pablo a los Brothers and Filipenses. sisters, we are Hermanos, circum we are los the circuncisos circumcision, somos we nosotros, who worship que by the servimos Spirit, a Dios desde who dentro, boast in y que Christ, ponemos nuestra who do not gloria en put our Cristo confidence in the Jesús flesh. sin confiar Although en I lo myself exterior. have grounds for Aunque lo que es confidence, yo, even in the flesh. ciertamente tendría motivos para If anyone confiar else en lo thinks he can exterior, be confident y in si flesh, algún otro all piensa the que more can puede I. hacerlo, yo mucho más. Circumcised on the 8th day, Circuncidado a los of the 8 días race of de Israel, nacer, of the tribe israelita of de Benjamin, nación de la tribu de a Benjamín, Hebrew of Hebrew hebreo por los parentage, 4 costados, in observance of the y por law, lo que toca a la Pharisee. ley, fariseo. In Si zeal se I trata de persecuted the church. intransigencia, In fui righteousness, perseguidor de la based on the law, iglesia. I was Si de ser blameless. justo por la ley era But whatever irreprochable. gains I Sin had, embargo, these I have todo already eso considered que para loss mí era because of ganancia, Christ. lo More than consideré that, pérdida I even consider comparado con everything Cristo. as a Más loss, aún, todo lo because of the estimo supreme good of pérdida knowing Christ comparado Jesus, con la my excelencia Lord. del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Verbum Domini. Let hearts rejoice Que which se wait for the alegren Lord. los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Sing to Señor. him, sing his praise. Cántenle al Proclaim son all de his wondrous instrumentos, deeds. hablen de sus Glory in his holy maravillas, name. gloriense de su Rejoice, O santo hearts that nombre. seek Que the se Lord. alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Look to the Lord in his strength. Recurran al Señor y a su Seek him poder. constantly. Busquen Tell the continuamente su wondrous rostro. deeds that he Recuerden las performed, maravillas que his hizo, portents, sus and the prodigios, judgments he las has uttered. sentencias de su boca. Que Rejoice. se alegren los que buscan al Señor. You descendants of Abraham, Estirpe his de servant, Abraham su siervo, sons of Jacob, hijos his de chosen Jacob one. su elegido. He, the Lord, is our El God. Señor es nuestro Throughout the Dios. earth his Él judgments are sure. gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Come to me, all you who labor and Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The tax collectors En and aquel tiempo se sinners acercaban a Jesús los all joined their publicanos y los voices pecadores a escucharle, But the Pharisees and y los scribes fariseos y los letrados murmuraban entre ellos, This man welcomes ese sinners acoge a and eats los with them." pecadores y come con ellos. So Jesus addressed Jesús les this dijo parable to them. esta parábola. What man among Si uno de you, ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, would not leave the ¿no 90 deja las in the desert to 99 en search el for the lost one campo y until he va tras finds la it? descarriada When he hasta does que la find it, encuentra? Y he cuando la sets it on encuentra, his se la shoulders carga with sobre great los joy. hombros muy And contento, upon his y al arrival llegar a home, casa reúne a he los calls amigos y a los together his vecinos friends and para neighbors and says to decirles: them, Rejoice with me, felicítenme, because I have he found encontrado la one lost oveja que sheep. se me había perdido. I tell you, in Les just digo que the así same way, también habrá más alegría en there el will be cielo more joy in por un heaven solo pecador que se over convierta one que sinner por who noventa y repents nueve justos que no than over necesitan 99 righteous convertirse. people who have no need of repentance. Y si una mujer Or what woman tiene having 10 10 coins in her hand monedas would not light a y se lamp le and sweep pierde the una, house, no enciende searching una carefully lámpara until y she barre la finds it? casa
y busca con cuidado hasta que la found it, she encuentra. calls together Y her cuando la friends and encuentra, neighbors reúne a and las amigas y vecinas para decirles: rejoice with me because I have found the felicítenme, coin he that I encontrado lost. la moneda que se me había In perdido. just the same Les way, digo que de I la tell you, misma alegría habrá entre there los will be ángeles de rejoicing Dios among the angels of por un God solo pecador over que one se sinner convierta. who repents. Verbum Domini. We welcome this morning of Esta Benedictine mañana damos la Father bienvenida a Robert un padre Nixon, benedictino, el padre who is Robert from New Nixon, Norsha, quien es a de village Nunorsha, in Western una Australia. aldea en el He told me oeste it's de very much Australia. like a desert, Él me dijo que es rolling muy desert there, mucho mining desierto, hay mucho activity. desierto ahí. La industria principal es la minería, Monastery there pero in tienen un Norsha, monasterio benedictino Western ahí, Australia. Nunorsha, He's en been el here at EWTN oeste de talking Australia. about Él ha some estado of his aquí books, en including a EWTN recent para one, hablar The acerca de Passion algunos of de sus Christ, libros, incluyendo el más Through the reciente, Eyes La of Pasión de Mary. So Cristo, welcome, a Father través de Robert. los ojos de María. Así que bienvenido, Padre Robert. Joan Frawley Desmond is one of our John Frawley senior Desmond es writers uno de for nuestros escritores our paper, principales the National para nuestro Catholic periódico, Register. el Registro Nacional Católico, And on the y Solemnity of All en la Saints, solemnidad de Todos los he Santos, wrote an article ella about escribió the saint we're celebrating un today, artículo acerca del santo que Saint celebramos Martin el de día de hoy, Porres, and her mother's San Martín de Porres, lifelong devotion to y this la saint. devoción de And the reason su for it, madre a este santo, y la her razón de mother, in ello. fact, wrote for the Su madre, de register hecho, as well. escribió para el registro también. And so her mother Así que su got madre married at the age of se casó a la edad 21, de her father, 21 años con su and they padre. got married in Se casó en 1945. They had their first little girl. 1945. Tuvieron a su primera hija. But shortly after this, her Pero mother, poco Geraldine, después, su who madre, was de affectionately nombre called Geraldine, Jerry, a quien de cariño le was decían Jerry, diagnosed with tuberculosis. fue diagnosticada con And it tuberculosis. They Y didn't have really effective treatments. The only en thing esa they época no did había tratamientos at that time, eficaces. Lo único que 1945, podían was hacer en aquel isolate the entonces, people. 1945, es And so she was aislar a taken los away pacientes. from her infant Así que daughter, from fue her husband, I'm sure, arrebatada de su pequeña hija y and su went to the esposo a y sanitarium fue al in sanatorio California, which was en run by California, Marianal sisters. She was there que era 2.5 administrado por years. hermanas marianistas. Ella estuvo ahí They weren't durante even 2 años. allowed to have Ni books. siquiera le permitían tener It libros. was a time of just isolation. Fue una época de aislamiento. And one day, one of the Y Marianal cierto sisters día, who had just come una back de las from hermanas que mission acababa de regresar de una misión suggested that she would make a sugirió novena to Saint que Martin de rezara una Porres. novena a San Martín de Porres. And so she did, Así que lo hizo and her health was restored. y su And she salud would have quedó 8 restaurada children. y tendría One of them would 8 be hijos más. Joan. Uno de ellos sería So Joan. she said her mother would Así que ella always, as dijo she prayed the rosary, always que have cuando a su prayer madre rezaba for el the rosario Porres. siempre incluía una oración a Always San had Martín this de lifelong Porres. devotion. She would Siempre pray tuvo una for all of her devoción toda la children, vida. all of her Solía rezar family, por todos sus hijos, that por they toda would su always familia, remain faithful para que to siempre the Lord. permanecieran fieles al Señor. And her husband, Joan's Y su father, esposo, el padre de Joan, had some difficulties, however. He was an alcoholic tenía for a time, algunas although he dificultades. developed Durante una época fue alcohólico, aunque se recuperó a través de un programa de tratamiento, y and tuvo when he died dificultades con su suddenly fe. at the Y age of cuando murió 75, súbitamente, a la edad de his 75 mother was años, concerned that su maybe madre he estaba wasn't preocupada really que quizás prepared for no his death. estaba But he preparado later para found su out that a muerte, priest had pero been más there adelante se enteró que había habido un to sacerdote give him presente the last que le había sacraments. dado los últimos And the sacramentos, mass was celebrated as a y family se gathered celebró una for misa Mass. y la familia And se so reunió para began la what misa y el seemed almost sacerdote like a empezó bolt con algo out que of the era blue. fue algo She como wrote, un rayo "Today is que the cayó del feast of cielo. Saint Martin Hoy de es el día de Porres." fiesta de San Martín de Porres. Was the day that he died in 1998. Fue el día que So she saw it él as a había muerto en confirmation of Saint Martin, 1998. also Así que helping her husband esto lo vio ella como in una his life as he confirmación helped que San her Martín de Porres with his ayudó a su powerful esposo al final de su intercession vida, así como lo había ayudado a ella a través de su gran at the beginning intercesión, of their marriage, cuando when al she comienzo de was su matrimonio isolated again ella for había estado 2.5 aislada years. durante 2 años y medio.
So we look to this popular Así que saint because of his volvemos la humility. mirada a este There's something popular about santo humility gracias a that su makes the humildad. saints Hay very algo attractive. acerca de la humildad que hace muy That's what really atractivos a los appeals like santos. Saint Por Andre eso nos Bessette, caen bien who aquellos was como a San porter Andrés of the Besset, poor quien fue for 40 portero years, durante or 40 Solanas años, Casey, who wasn't o permitted to Solano preach Casey, a publicly. quien Was a no simplex le priest, era but he waited on the permitido door as predicar en well. público, pero Saint igual Martin de atendía la puerta, Porres, o San Martín de noted for his Porres, great humility conocido at por su today's gran humildad. opening prayer, the collect spoke of as La well, oración colecta de hoy habla de ello también, to eternal glory. lo cual lo llevó a la vida eterna. And it's something, as I've said Y before, como ya mencioné that antes, really illustrated hay in a algo que profound realmente way ilustra de manera the most profunda profound humility, la humildad más humility of our Lord profunda que Jesus hay, Christ. la humildad de nuestro Señor And Jesucristo. St. Paul, we're reading through his letter Y to San the Pablo, Philippians, estamos leyendo su and it's carta a in that, los filipenses, in that letter y en esa where we carta have that beautiful hymn es donde tenemos ese that St. hermoso Paul himno recites que in, San or Pablo writes rather, in recita, o chapter escribe 2. más bien, en el Though he capítulo was in 2. the form of God, A he pesar did que not estaba count en la equality forma de Dios, with God something no to be se grasped, but rather he emptied lo himself, consideraba, taking the form of a no servant, lo consideró, sino más bien se entregó being born in plenamente, the likeness of men, aceptando and being humbler still, la even forma to de death esclavo y on the humillándose cross. más, incluso hasta la muerte y So una the muerte de lives cruz. of these Así que holy las ones vidas that de are estos santos, popular, like Saint que son Martin de populares como Porres, San Martín de Porres, they reflected that ellos self-emptying, that humility. reflejaron Martin was esa one who humildad. was in charge of the infirmary San for 20 Martín, years. a San Martín He lo also founded an pusieron a cargo de la orphanage, enfermería a durante más de 20 hospital, años. También caring for fundó the un sick as a orfanato y un patron for hospital para cuidar de healthcare los enfermos. workers, Es santo as well patrón as de other los things. trabajadores de la salud y también So de he was otras known for cosas. his charity. He was Era called conocido por su gran to caridad. the homily of Pope Hoy John tenemos la homilía XXIII, del the Papa Juan canonization of XXIII Martin de en la Porres. He canonización said the de local San people Martín de called him Porres. Martin the Él dijo Charitable, que el pueblo local le llamaba and how he was Martín known el for his Caritativo devotion to y our cómo era Lord's conocido passion, por su devoción a la to pasión the del Señor, Eucharist, pero and a también la profound devotion, Eucaristía. spending long hours Tenía una before the gran Blessed devoción a la Sacrament. Eucaristía, solía Again, pasar two largas horas ante el expressions, as I Santísimo said at the Sacramento. feast of St. Dos Francis, expresiones of Christ's self-emptying de la on the entrega de cross, Cristo en la cruz and how he continues to y cómo empty continúa himself to give himself to us entregándose in the a gift of the nosotros Holy en Eucharist. el sacrificio de la Sagrada Reading through the Eucaristía. letter to the Philippians, Esta this semana is one of estamos the leyendo prison la carta a los letters. filipenses y esta es una de las So, cartas escritas en Philippians, prisión. Ephesians, Los filipenses, Colossians, la carta a los Philippians, efesios, a los colosenses, and a Second Filemón Timothy. y la segunda carta a St. Timoteo. Paul says in these San letters Pablo dice en estas that he wrote them cartas from que prison. él las He was in escribió prison. desde prisión. Él se And encontraba we en know from prisión. Acts of the Y Apostles that sabemos por los hechos he de was los imprisoned apóstoles at least que 4 él times. estuvo en prisión por lo menos 4 Once veces. briefly in Philippi Una when vez he first brevemente went en there, Filipo cuando fue originalmente once ahí, briefly in una vez Jerusalem brevemente en for 2 Jerusalén years, por 2 in años Caesarea y en Cesarea Maritima, Marítima, where he was first under the government donde of Felix and then estuvo the primero government bajo of el gobernador Festus Félix y for luego 2 bajo years. el gobernador Festus And then the Acts of the durante más de Apostles 4 años. concludes with him Y luego en los Hechos de los being in prison Apóstoles 2 years concluye in Rome. cuando él está en prisión en Roma durante So 2 here años. again is a confinement. Así que nuevamente I lo was tenemos talking about encerrado. Joan, some other. Estaba hablando She was acerca de la confined. madre de Joan, ella se Paul was encontraba confined. encerrada. He probably wrote San Pablo estuvo Philippians in encerrado y Rome during that 2-year probablemente escribió la confinement. carta a los filipenses desde Roma en ese But encierro de during 2 this años. time, he's wondering, Pero durante su época, él, considering the esa fact época that está this might considerando be el the end. hecho de que este Any day I could be puede ser brought el for final. trial. Cualquier día lo Any pueden day I llevar a could be juicio, executed. cualquier día lo pueden mandar a So ejecutar. he's reflecting on his life, it seems. Así que está He's reflexionando writing acerca to de su this vida community y that está was so escribiendo a dear esta to him. comunidad tan querida para él. Supported Los him filipenses lo and habían helped him in his apoyado y travels, ayudado en sus viajes work of y spreading the en su gospel. labor de anunciar el Evangelio. Why was Paul imprisoned? ¿Por qué estaba en prisión? Probably because, as we Probablemente porque, in the como Acts of the escuchamos en los Apostles, Hechos de los Apóstoles, under the Roman Empire, bajo el where Imperio the emperor Romano, was considered the donde el divine emperador era Augustus, the considerado Lord and el Savior, Augusto divino, el Señor y he was Salvador, saying something quite él different. decía He algo was preaching diferente. the kingdom of God. Él estaba predicando el reino de Dios.
And he says in this hymn to Y the él dice en este himno a los filipenses so at his name que every knee ante el must nombre de Jesucristo in the heavens, on the earth, and under the earth. se ha de doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos han de reconocer que Jesucristo es Señor. Dangerous thing to say. Probablemente haya sido algo difícil anunciar en And yet he esa atmósfera, y sin embargo él lo repite. ¿Y qué escuchamos en la lectura de hoy del capítulo 3? whatever gains I've had, and he lived his Jewish Pero faith. todo lo que era valioso para mí, He y lived él it. He was faithful to había it. vivido su fe Persecuted the judía church, as plenamente, he says. él incluso había perseguido a la iglesia, como él comenta, él dice, I've come to consider para todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de more Cristo. than that, I even Más consider aún, everything pienso que nada vale la as pena loss en comparación con el bien supremo, because of the supreme good of knowing que Christ Jesus, consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor. the supreme good El bien supremo, of knowing Christ Jesus. que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Everything else is a loss. Todo lo demás no tiene valor. For me, Y life él habría is de escribir esto aquí. death is gain. Para mí la vida es Want to be at Cristo. home with Christ. That's the far better thing. Anhelo estar en casa con Cristo. Es lo mejor, pero es mejor que me quede por ustedes. And it's right for them to rejoice always. Y está bien que se regocijen siempre. Regocíjense en el Señor siempre. And he said that I'm striving for Él the dice, goal. me esfuerzo por llegar a la meta. Striving for this goal. Estoy esforzando Encouraging them not y to está be instándolos discouraged. a que no se desanimen. Joan says of her mother that Joan dice acerca de su madre que ella no hablaba a menudo acerca de su época en el sanatorio, excepto para decir que fue algo, permítame leer las palabras de Joan acerca de esto, her powers es algo que endurance agudizó sus and poderes stay the de course paciencia in y le ayudó difficult times. a And there had been difficult mantener el curso durante tiempos difíciles. alcoholism and so Y hubo dificultades, el alcoholismo de su esposo, etcétera, agudizó su capacidad para soportar las tribulaciones y le ayudó a permanecer en curso durante tiempos difíciles. De esto estaba reflexionando San Pablo cuando estaba en prisión, cuando él le dice a los filipenses, todo lo que ustedes tengan que soportar, todo lo demás carece de valor. Es lo que yo he llegado a descubrir, conocer a Jesucristo, mi Señor. Todo lo demás no importa al final. Y cuando uno se enfrenta al final de la vida, todo lo demás simplemente pues, tiene menos importancia. Lo único que tiene importancia es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien nos salvó del pecado y la muerte. Con este pasaje lleno de consuelo de San Lucas, capítulo 15, en la homilía de canonización del Papa Juan XXIII de San Martín de Porres, él habló acerca de cómo la gente que había estado alejada de la práctica de la fe veían a San Martín y se veían inspirados por su ejemplo y regresaban a la fe simplemente gracias a su ejemplo y su caridad. ¿Qué escuchamos el día de hoy? Al comienzo del Evangelio de hoy, los publicanos y los pecadores, todos se acercaban para escuchar a Jesús. Había algo acerca de él. Sabían que él no estaba ahí para condenar. Querían escuchar lo que él tenía para decir. Encontraban esperanza en sus palabras, en la persona de Jesucristo, quien se había entregado plenamente y se había unido a la humanidad y quien murió una muerte de esclavo, de un pecador terrible, lo cual él no era, pero él tenía solidaridad con ellos. Así pues, tenemos esa gran afirmación de gran consuelo donde el Señor dice de las perdidas que cuando las encuentre tendrá alegría. Estaba pensando esta mañana, cuando yo era niño, una de las cosas populares en aquella área de Iowa
Había un grupo de pueblos donde los hombres jugaban béisbol, un pueblo contra otro en el verano. Era muy popular. Recuerdo que en cierta ocasión fuimos a Dyersville para el torneo de béisbol de Dyersville contra Worthington. Mi madre me dio algo de dinero para llevar a mi hermana menor, un año menor que yo, para comprar un bocadito para comer. Me dijo, tómala de la mano y llévala. Así que fuimos, compramos nuestro pequeño bocadito, lo que sea que hayamos comprado, pero siendo yo un niño, después de comprar el mío, regresé corriendo. ¿Dónde está Dayan?, me preguntó mi madre. Le contesté, no sé. Súbitamente hay un anuncio en el altavoz que dice, hay una niñita perdida aquí. Qué gran alegría cuando dijeron, oh, todavía está aquí. Y se reunió con su pequeña hija que estuvo perdida durante un breve tiempo. Eso es indicativo de la gran alegría. Y el Señor lo dice, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. ¿Y cómo describe Jesús el haber traído de vuelta esa oveja perdida? Él la pone sobre sus hombros con gran alegría. Esa es su invitación a ustedes. A aquellos de ustedes que pueden estar alejados, aquellos de ustedes que se han perdido en el camino. Esa es la invitación del Señor a ustedes. Nuestro versículo del aleluya. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Eso es lo que quiere darles a ustedes. Quiere cargarlos sobre sus hombros con gran alegría. Y el cielo también se regocijará. Así que si están perdidos, regresen al Señor. Él los está esperando. Que San Martín de Porres les ayude a tener valor a través de su ejemplo y su caridad, y que nos ayude a todos nosotros a vivir esa vida de humildad y caridad por la que era tan conocido y que nos hace atractivos a Dios y a los hombres.